empezar. Buenos días a todos y todas. Soy Josefina Irane, coordinadora de comunicaciones del Centro de Políticas Públicas UC. Agradecemos la presencia, tanto en este salón como en forma remota, de todos los asistentes a este encuentro organizado por el Centro de Políticas Públicas y CLAPES UC. Saludamos a los panelistas y autoridades que hoy nos acompañan. A Loreto Mazanés, vicerrectora económica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A Claudia Peirano, rectora de la Universidad Santo Tomás. A José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía y Administración UC. A Ignacio Larrázábal, director del Centro de Políticas Públicas UC. A Juan Larraín, director del Instituto de Éticas Aplicadas UC. A Carlos Williamson, investigador principal de CLAPES UC. A Harald Beyer, exministro de Educación y académico de la Escuela de Gobierno UC. A Pablo González, director académico del Centro de Sistemas Públicos EIP Edu Inclusiva de la Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Para iniciar el seminario, invitamos a pasar adelante al expositor de esta mañana, Carlos Williamson. Muy buenos días. Por la cantidad de vocativos, parece que somos pocos, pero importantes. Así que quiero agradecer la presencia de todos ustedes, y por supuesto a quienes nos están viendo vía streaming, que son muchos más de los que están aquí presentes, ¿no? Como que este es un tema además muy central, muy importante. Quiero además agradecer la presencia, digamos, de Claudia, de Pablo y Harald, también de nuestro director de Centro de Políticas Públicas, que es el coorganizador de este evento. Voy a hacer una presentación donde tiene como tres partes, creo que son importantes de incorporarlas dentro de este seminario. Primero es un elemento de contexto, ¿ya? Porque dado que estamos haciendo un cambio, y de hecho el seminario se llama del CAE al FES, ¿no es cierto? ¿Cuánto avanzamos? El cambio del CAE, ¿no es cierto?, al FES. Un poco recordar algunos elementos que están en el centro de lo que ha sido el sistema de financiamiento en los últimos 18 años con respecto al CAE, ¿ya? ¿Qué es lo que es el CAE? Yo creo que ha habido bastante ignorancia respecto al funcionamiento de este sistema. Luego, ¿cierto?, vamos a hacer una presentación de lo que es el FES al seminario, obviamente que habíamos invitado al subsecretario de Educación Superior. Lamentablemente por tema de agenda no pudo estar presente, de modo que yo voy a ser quien va a exponer en términos generales, por tratar de ser lo más objetivo posible, sobre el nuevo sistema de financiamiento, y después voy a terminar con algunos comentarios respecto a las consecuencias que tiene este cambio en el futuro. Algunos elementos de contexto. A ver, parece que... Ahí. Ok. Primero recordar, el CAE se crea en el año 2005. ¿Con qué objetivo? Porque el objetivo no fue entregarle recursos a las universidades, ¿ya? Hay que recordar que existía un sistema de financiamiento con crédito contingente al ingreso, que se había creado en el año 93, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Elwin, y que en el fondo permitía el financiamiento para los grupos sociales que no tenían recursos de las universidades del CRUCH, ¿ya? Pero habían otras universidades y mucha gente, ¿no es cierto?, que no podía acceder por el puntaje a esas universidades y que quedaba fuera del sistema porque no tenía financiamiento. Se crea el CAE con ese objetivo, financiar a aquellos grupos sociales que no tenían acceso a financiamiento, y entonces se hace, ¿de qué manera? Creando un mecanismo, un mecanismo de crédito con la idea, ¿no es cierto?, de recuperar esos créditos y crear en el fondo una especie de fondo rotatorio donde los pagos de las personas que recibían el CAE, ¿no es cierto?, financiaban en el futuro a las personas que se incorporaban. Se incorporó también dentro del sistema la participación de la banca con el objeto de que se cofinanciara, ¿ya?, el CAE a través de la participación de la banca, con algunas consecuencias que son nocivas y onerosas para el Estado, como vamos a ver a continuación. ¿Qué problemas tuvo? Las limitaciones que tuvo el CAE eran fundamentalmente dos. Una tasa de interés de mercado, 6%, ¿ya? Y luego cuotas fijas, ¿ya?, sin topes de pago. El Banco Mundial hace un estudio a principios del año 2010, cuando asume el presidente Piñera, ¿no es cierto? El estudio del Banco Mundial que muestra que si uno proyecta a esa tasa de interés y cuotas fijas de pago, era inviable y íbamos a tener alta morosidad. Y entonces lo que se hace es cambiar esto
se corrige eso a través de, como digo, de incorporar una tasa de interés de 2%, que era la tasa de interés subsidiada que existe hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, y poner topes de pago al 10%. Pero queda dentro del sistema algo que terminaría siendo la piedra principal de tope, ¿no es cierto?, para un sistema que finalmente no iba a funcionar, que era el hecho de que era muy oneroso el aval del Estado en un contexto en el cual no había un sistema de garantías reales, por razones obvias, ¿cierto? El estudiante estudiaba, ¿no es cierto?, no había garantías reales, pero peor aún todavía, no había un mecanismo que permitiera que los créditos se pagaran. Y esto se mantiene hasta el día de hoy y ha sido, como digo, la piedra tope y el principal problema que ha tenido el CAE, el no haber corregido jamás esa situación. Vamos a las cifras. El CAE a la fecha, 2005-2023, 18 años, ha financiado a 1.219.000 estudiantes. Hoy día la obligación de pago son 896.000, de los cuales están al día pagando 356.000 y están en mora, la cifra nada despreciable de 540.000 estudiantes en mora, y con garantía ejecutada 410.000. Cuando uno dice garantía ejecutada, seguramente muchos de ustedes han tenido créditos bancarios, créditos hipotecarios. Garantía ejecutada es que se ejecuta la garantía, pero la garantía ejecutada en este sistema no se ejecuta. Por tanto, son créditos que siguen ahí, siguen dando vueltas, ¿no es cierto?, acumulando intereses, acelerando la deuda y siguen aumentando, ¿no es cierto?, los volúmenes de pago hacia futuro. Entonces se creó un sistema, digamos, que tenía un problema, como digo, fundamental y que ha llevado a la situación fiscal que ciertamente es preocupante. Este sistema tenía desertores un 20% dentro del periodo completo y egresados 697.000, un 80%. Cuando uno mira esta cifra nuevamente, esta deserción del 20% corresponde más o menos a la deserción habitual que hay dentro del sistema de educación superior. Es una deserción que, si uno lo mira, es alta. Y esto es un problema que tenemos nosotros. El sistema universitario, el sistema de educación técnico-profesional tiene una deserción demasiado alta. Este no es un problema del CAE, ¿no es cierto? Es simplemente que tenemos problemas de que los estudiantes, no necesariamente por razones económicas, sino por razones vocacionales, se van del sistema, salen. Hay un problema, como digo, que va mucho más allá de lo que es el tema financiero que estamos aquí analizando. Están estudiando en periodo de gracia 323.000 y eso lleva entonces al total de 1.219.000. ¿Cuántos préstamos se han realizado a la fecha, no es cierto? 11.630 millones de dólares, puse en términos de dólares el monto, y el fisco tiene un 58% de la cartera en términos de valor y los bancos un 42%. Esa es una estructura actualmente del CAE. Y finalmente, quienes han tenido acceso fundamentalmente son quintiles 1 y 2, que tienen 44% de los préstamos y que tienen una tasa de morosidad que es la más alta. La morosidad está concentrada en los sectores de menores ingresos, quintil 1 y 2. Este gráfico es interesante por lo siguiente. Cuando uno analiza la trayectoria que tiene la morosidad, aquí abajo está la morosidad, ¿no es cierto?, de los egresados, aquí está la morosidad de los desertores, el 80% son egresados, por lo tanto, cuando uno mira aquí, ¿no es cierto?, aquí se concentra el grueso. Luego de la reforma del 2012, cuando baja el tasa de interés y se ponen cuotas contingentes al ingreso, lo que pasa es que la morosidad comienza a disminuir. Hasta el 2015. Y a partir del 2015 comienza a aumentar. ¿Por qué aumenta? Y esta es una hipótesis mía, pero corroborada conversando con estudiantes. Hace algunos años atrás, conversando con estudiantes que habían estudiado periodismo, yo hago clase de periodismo, señor decano, acá, ¿no?, y también hago clase de derecho. Estudiantes que habían ingresado, que llevaban 2 años pagando, que habían ingresado el año 2007, llevaban, como digo, 2 años pagando el CAE, se habían endeudado en el CAE, tenían copago, y pertenecían al segundo quintil de ingreso, vale decir, habían tenido acceso a gratuidad. Conversando con ellos me dicen, pero profesor, mira la injusticia que hay. Si yo hubiese estudiado 7 años después, no habría pagado nada, porque había estado, digamos, bajo el nuevo régimen. Entonces es muy injusto, ¿no es cierto?, que yo, que pertenezco a un decil, ¿no es cierto?, de 5, 6, ¿no es cierto?, ¿ya?, hoy día tengo que endeudarme con un CAE, tengo que pagar. Entonces él me dice, ellos me dicen, nosotros no vamos a dejar de pagar el CAE. Simplemente porque yo creo que en algún momento esta injusticia va a ser resuelta y se va a producir en algún momento, se va a producir la condonación. Y dejaron de pagar.
Yo no digo, digamos, que sea es la única explicación, pero evidentemente que la gratuidad, cuando crea una asimetría tan fuerte, genera condiciones para esto, para que se produzca un aumento en la morosidad en un contexto en el cual no hay sistemas de cobranza. Cuando uno se va, ¿no es cierto?, a mirar ahora lo que son, ¿no es cierto?, que aquí aparece como la evolución de la tasa de cobro de garantía sobre la cartera morosa de los egresados, ¿cierto?, como se puede ver, se dispara. Ya estamos en 20%, estamos en 80%. Y ahora en términos de plata, ¿qué significa esto? Estos son gráficos que sacan de la Comisión Ingresa, digamos, no son gráficos construidos por mí, sino que son de la Comisión Ingresa, que tiene toda esta información. ¿Ya? Y aquí están los pagos, ¿no es cierto? Tal como se aparece aquí, ¿no es cierto?, el costo de garantías pagadas por el fisco y las instituciones de educación superior. Ustedes saben que el sistema funciona en que si el estudiante se va mientras está estudiando, ¿ya?, la institución tiene que pagar parte, 60, 70, 80, se va reduciendo el monto de pago. ¿Ya? Entonces, aquí está el cobro de esta garantía, ¿no es cierto? La parte amarilla aquí abajo es el pago que hace el fisco a los bancos, y la parte azul, ¿no es cierto?, celeste, corresponde al pago de las instituciones. Vámonos a la parte fiscal, aquí. Vamos al año 2023, como digo, aumenta. En 2023, si uno lleva dólares, son 300 millones de dólares en pago de garantías. O sea, el presupuesto fiscal del año 2023 contempló 300 millones de dólares a pagar por parte del Estado a los bancos. ¿Por qué? Porque el sistema funcionaba así, aval del Estado. ¿Ya? Entonces, ¿y hoy día cuánto es? Presupuesto fiscal del año 2025. Es una cifra que a cualquier ministro de Hacienda se cae de espalda. Se contempla el pago de 500 millones de dólares el año 2025 por efecto de garantía de pago a los bancos en el sistema que como se diseñó. 500 millones de dólares, para que ustedes sepan, son dos veces lo que es el financiamiento global que hace el Estado a la investigación, el desarrollo e innovación. 2 veces. No tenemos problemas de financiamiento brutal, justamente para elevar la investigación, o 2 veces lo que son las becas. O sea, las cifras son. Y esto, que está produciéndose cada año, ¿no es cierto?, donde sigue subiendo como una espuma, lo que hace es impedir que en el fondo frena proyectos que deberían ir al área de educación. Yo aquí pongo educación superior, pongo la referencia, pero proyectos que van a la educación escolar, preescolar, están frenados. ¿Por qué? Por un problema que tenemos nosotros acá. O sea, a ver, en términos de diagnóstico, evidentemente que tenemos un problema. Si no, eso, digamos, el gobierno tiene razón, tenemos un problema. Ahora, el problema también es cómo se resuelve. Vámonos al FES, segundo tema, el FES. Entonces, el gobierno, ¿no es cierto?, dice que tiene un problema fiscal, eso es evidente, ¿ya? Y probablemente Hacienda ha estado por encima, ¿no es cierto?, porque no quiere seguir poniendo la cantidad que está poniendo hoy día. Entonces, se crea un sistema donde tiene 3 componentes, ¿no es cierto? Un primer componente que tiene que ver con lo que se llama el plan de reorganización y condonación de las deudas, educativas. Respecto al tema de la condonación, el tema de la condonación es opinable. Yo creo que ahí es opinable. Uno puede tener distintas versiones, digamos. ¿Por qué condonar deuda? Yo personalmente creo que había un segmento que tenía que ser condonado. ¿Quiénes? Quienes se endeudaron entre el año 2005 y el año 2011. Contrajeron una deuda a una tasa de interés de 6%, ¿ya?, y con cuotas fijas de pago, con el problema que hubo para ellos, que para acceder a la tasa de interés rebajada de 2% el año 2012 y con acceso a financiamiento tope máximo de 10% en ingreso laboral, tenían que ponerse al día. Y la gran mayoría no pudo ponerse al día por el volumen de deuda. Y eso están dentro del grupo, digamos, de morosos. Evidentemente que ahí hay un problema. Y probablemente, digamos, uno podría haber pensado una condonación de reajuste, intereses, aceleración de deuda, muchas cosas que se podrían haber resuelto. Bueno, el gobierno, ¿cierto?, toma el siguiente camino para condonar. A los deudores actuales se le dice sin garantía ejecutada podrán optar entre mantenerse el CAE o el FES. Pero la propuesta que tiene el FES, ¿no es cierto?, para esos deudores que pueden voluntariamente tomar, es que reciben una condonación inmediata de 20 a 60 UF, que puede aumentarse de acuerdo a un infractor que está definido, ¿ya? Y después se define un saldo de pago. El saldo de pago se divide en las cuotas pendientes, ¿no es cierto?, o bien, alternativamente, se accede a un sistema donde se paga el 7 o 8% del ingreso laboral y se paga el menor entre A y B. A, por lejos, es menor, por el sistema B, ¿no es cierto?, que vamos a comentar. Y además, si paga el contado, se reduce en 25%. Si uno hace el cálculo, yo estuve mirando los cálculos, es altamente conveniente para ellos, aquellos que están pagando hoy día, ¿no es cierto?, acceder a este sistema, cambiarse, ¿ya?
Así que en ese sentido, la hipótesis, la tesis, digamos, del gobierno, digamos, que iban a cambiarse parte importante, es así, es cierto. ¿Ya? Y por último, también hay un beneficio para los que han pagado. Y el beneficio tributario es 5 UF al año por 20 años. 5 UF al año son 150.000 pesos por 20 años. Los montos, en términos de valor presente, son como 1,5 millones de pesos. No son muy significativos los montos que se les entrega. Y el monto ya del beneficio tributario es tan bajo y es tan bajo por una razón muy simple, porque son muy pocos los que han cancelado el 100% de la deuda. De ese 1.219.000 estudiantes no pasan de 50.000. El 95% o más de los estudiantes están todavía o egresados o desertores o estudiantes no han pagado, están pagando. Por lo tanto, el beneficio tributario, digamos, desde el punto de vista fiscal es peanuts, muy bajo. Y con garantía ejecutada le dice, momentito, usted con garantía ejecutada, esos 410.000, ¿no es cierto?, entran obligatorio y tienen que cambiarse. ¿Ya? Lo segundo, un sistema de nuevo financiamiento que cubre la duración nominal de la carrera. Las instituciones de educación superior reciben el arancel regulado, ¿ya? Y no hay copago. Y no hay copago mientras estudian, para efectos de aquellos que están en gratuidad, en el caso de las instituciones, con gratuidad. Sabemos que no pagan del 1 al 6, decir, pero 7, 8 y 9, ¿no es cierto?, no hay copago. El 10 sí, en el 10 puede haber un arancel donde haya copago y cada beneficiario retribuye a futuro con el descuento por planilla del empleador y retenciones del Servicio de Impuesto Interno y Tesorería General de la República. Esto que era tan anhelado por Hacienda por muchos años, ¿no es cierto?, finalmente se establece en el proyecto de ley, 18 años después de algo que tenía que haberse dicho desde el comienzo. Y como digo, explica las altas tasas de morosidad. ¿En qué consisten las contribuciones? Los estudiantes deben contribuir para retribuir, ¿no es cierto? Se elimina el concepto de préstamo. ¿Ah? No hay préstamo, no hay tasa de interés. ¿Ya? Los egresados contribuyen o retribuyen lo que recibieron del Estado, ¿no es cierto?, el apoyo del Estado, mediante su renta futura. Y aquí aparece algo que no ha sido mencionado, pero yo lo encuentro muy sorprendente. Habitualmente, cuando uno tiene un sistema de crédito contingente del ingreso, o préstamo, o ustedes quieren contribución, ¿cierto?, se paga un porcentaje del ingreso laboral. Segunda categoría, el ingreso laboral, lo que gana, ¿no es cierto?, eso sucede en todas partes del mundo. Acá se incorpora algo inédito, las rentas futuras, que son sueldos, gratificaciones, honorarios, dividendos sobre acciones. Alguien tiene ahorros puestos en acciones, dividendo, se incorpora dentro del total de renta. Ganancias de capital, compra y vende la casa, ganancia de capital. Y cualquier renta que entre en el rural complementario. O sea, una persona que tiene un ingreso, ¿no es cierto?, laboral de, no sé, por 1,5 millones y que tiene algunos ahorros y las rentas, digamos, mensuales ahora suben a 1.800.000, ¿ya? Van a pagar sobre 1.800.000. No son las rentas solamente del trabajo, sino que se incorpora de alguna forma también lo que puede ser el ahorro privado. Y estos son los pagos. Con tasa cero, alguien que gana menos de 500.000 en sus rentas, tasa entre 2 y 6 para aquellos que ganan entre 600 y 900.000, y tasa 7% entre 1 millón y 2,7 millones de pesos, y finalmente tasa de 8% sobre 3 millones de pesos. Los ingresos laborales de quienes han estudiado la educación superior en Chile, ¿no es cierto?, encuesta CACEN. Yo hice un estudio, digamos, sobre masificación de la educación superior, me fui a la encuesta de presupuestos familiares, más o menos, ¿ya? El ingreso promedio de alguien que egresa del sistema universitario chileno es, en mi estimación, como digo, 1.400.000 pesos. El estudio en Mineduc, ¿no es cierto?, del año, hace 2 años atrás, estimó más o menos que el ingreso laboral, ¿cierto?, se acercaba a 1,5 millones en el caso de los hombres y 1.200.000 pesos en el caso de las mujeres, que es menor. Estamos hablando siempre de ingresos que son del orden del 1.250.000, 1.300.000 promedio. Por lo tanto, van a pagar acá van a estar, entre 7 y 8% van a tener que pagar sobre la renta futura. ¿Qué significa esto? Y la duración de la contribución. Esta contribución se hace para carreras de 5 años, pagan 20 años, porque carreras de 5 años son 10 semestres. Y 10 multiplicado por 2, porque se considera, digamos, que es el doble del número de semestres, son 20 años. Por lo tanto, todos van a pagar 20 años. ¿Qué significa esto? Un estudiante que estudió Derecho en la Universidad de Chile, me fui a los aranceles de pregrado, ¿no es cierto?, y la diferencial, que en el fondo es lo que ganan, ¿no es cierto?, en el mercado laboral,
y que acumula una deuda de 10 millones de pesos. Total, sale, egresa y va a ir a trabajar al mercado laboral. Y este egresado de Derecho de la Universidad de Chile tiene una renta mensual promedio de 1.800.000. Me parece razonable pensar, ¿cierto? ¿Cuánto paga? 1.800.000 por 12 meses, por 20 años, y por un 7% son 30 millones de pesos, o sea, 3 veces. Esto, en la jerga económica, es un impuesto a los graduados. ¿Ya? Usted recibe 100 del Estado y paga 300. Es un impuesto. Es un impuesto lisa y llanamente, con todas sus letras, lo que se está estableciendo. Me fui, perdona, dado que mi guía rectora de la Universidad de Santo Tomás, estudié Derecho en la Santo Tomás, acumula una deuda de 8 millones de pesos y un sueldo de 1.250.000. Me fui directamente, digamos, al CIES para saber más o menos cuál podía ser el ingreso de esta persona que estudió Derecho en la Universidad de Santo Tomás, y paga 21 millones, o sea, 2,4 veces lo que recibió. O sea, un impuesto al graduado. Hagan ustedes el mismo ejercicio con distintos escenarios, en universidad A, B o Z, y van a llegar, digamos, que en general se va a pagar 2, 3 e incluso 4 más veces el ingreso, perdón, la renta que está, la deuda que recibió. Y las instituciones de educación tienen aranceles regulados y no reciben copago por los deciles 1 a 9, excepto el decil 10. ¿Qué significa eso ahora desde el punto de vista de las instituciones, de las universidades, como vamos a las universidades? El hecho de que no tengan copago por los deciles, digamos, 1 a 9, están en gratuidad, instituciones no tienen pago los 6 primeros deciles, pero el 7, 8 y 9 sí tienen hoy día un copago. ¿Ya? ¿Y qué significa que no tengan copago? Vámonos al ejemplo. Me fui a los estados financieros de la Universidad Católica, son públicos, por lo tanto, no estoy diciendo nada que sea confidencial. La Católica tiene ingresos aranceles de pregrado año 2023 por 153.000 millones de pesos. Tiene un CAE, ¿no es cierto?, que financia parte de esto justamente. El estudiante no paga ese bolsillo, sino que paga a través del crédito CAE, 23.000. Becas fiscales por 13.000, becas internas por 10.000. Y hay una línea que dice recursos propios alumnos. Recursos propios alumnos que son 100.000 millones. Donde están hoy día los deciles, en el caso de la Católica, 7, 8, 9 y 10. Hay que sacar el decil 10 porque el decil 10, como digo, va a tener libertad. Pero hoy día la Universidad Católica tiene copago de los estudiantes que han recibido crédito CAE, ¿no es cierto? Y copagan la diferencia de los deciles 7, 8 y 9. ¿Cuánto es eso? No logré que me dijeran cuánto era. Pero hice una estimación y más o menos son poco menos de 20.000 millones de pesos. O sea, este proyecto de ley le dice, si se aprueba tal cual está, ¿no es cierto? Se le dice, señor Católica, digamos, a partir del próximo año, ¿no es cierto?, usted va a dejar de recibir 20.000 millones de pesos en el tiempo. Me fui a otra universidad, y usted también a la Santo Tomás, que es una gran universidad, entre paréntesis, la conozco, el trabajo que hacen es espectacular. Y lo digo verdad, Claudia, espectacular, porque conozco mucho, me tocó conocer, especialmente la sede. Bueno, la Universidad de Santo Tomás tiene ingresos de pregrado por CAE, 14.000 millones, por beca, 1.300 millones, por gratuidad, obviamente tiene muchos estudiantes, 6, 7, de 1 a 6, ¿no es cierto? 62 millones de pesos, y recursos propios alumnos. También dice así, recursos propios alumnos. 21.000 millones. Saquemos el decil 10, que probablemente no debe tener mucho decil 10, ¿ya? Y probablemente va a quedar un segmento que tiene CAE, probablemente tiene CAE, ¿ya? Y por tanto, ¿cuánto va a significar esto en términos de merma de recursos para la Universidad de Santo Tomás? No sé, la directora me puede hablar, pero serán, no sé, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 millones de pesos. Una brutalidad, una cantidad de plata, digamos, es inabordable cualquier proyecto educativo donde se pega un zarpazo, ¿no es cierto?, de esta magnitud. ¿Qué dice el informe financiero respecto a este sistema, este nuevo sistema? En régimen, y supuesto que todo se cambia. Todo se cambia, el sistema CAE, desaparece el CAE, se cambia el sistema FES, ¿no es cierto? Y por supuesto, los que ingresan a partir del próximo año van a venir solamente FES, o sea, vamos a un sistema solamente FES. ¿No? El efecto neto sobre la línea, yo voy a explicar aquí, el efecto neto sobre la línea es que tiene impacto patrimonial, digamos, pero en términos de flujo de caja son platas, que entran o salen, es un problema de caja. Entonces yo me fui al año 10, de acuerdo a la estimación que hace el informe financiero. El año 10, ¿qué es lo que sucedería, ¿no es cierto?, si es que se aprueba el proyecto de ley tal cual está? Hay nuevos gastos de condonación,
Hay menores gastos en becas de arancel, se eliminan las becas de arancel, cosa que a mí me llama la atención, porque las becas de arancel premian el mérito, ¿no es cierto?, junto con la condición socioeconómica. Se eliminan las becas de arancel, parte un poco del... ¿Ya? Se elimina la recarga. ¿Por qué? Porque salen los bancos, salen los bancos, por tanto, como ustedes saben, digamos, hay un sistema que me lo han picado, digamos, los bancos licitan los créditos, ¿no es cierto?, el Estado recompra. La recompra ha sido un porcentaje de esos créditos, como ustedes vieron, el 60% de los créditos los tiene el Estado, ¿no es cierto?, y el 40% los tiene la banca, ¿ya? Entonces se elimina esa recarga porque se elimina el mecanismo que tiene, que es bastante oneroso para el Estado. Se elimina también el tema de los intereses, ¿no es cierto?, ahí también hay menores gastos. Pero también hay menores ingresos porque se elimina el CAE. Hoy día está recibiendo, las universidades están recibiendo CAE, ¿no es cierto?, por un lado. Se elimina el CAE actual y se elimina el CAE del futuro. Por tanto, son menores ingresos desde el punto de vista financiero. Y aparece, ¿no es cierto?, también el beneficio tributario. Lo cierto es que en el neto, cuando uno hace la suma de las entradas y salidas de caja, ¿no es cierto?, en el neto hay un ahorro fiscal de 200.000 millones de pesos por estos conceptos que acabamos de mencionar. 200.000 millones de pesos, lo que es el efecto neto sobre la línea del fisco. Y bajo la línea del fisco, que sin impacto patrimonial, porque hay cambios de activos, ¿no es cierto?, pero que tiene efectos desde el punto de vista de flujo, ¿ya? Hay un nuevo FES, por tanto, el nuevo FES comienza a financiar ahora a los nuevos estudiantes por 1.000 millones. Hay condonación, también tengo que ponerlo como un efecto neto de gasto, la condonación. Menor ejecución de garantías porque salen los bancos y supuestamente, digamos, ahora con la cobranza, aumenta la cobranza, por tanto el Estado va a tener menos ejecución de garantías. Menor recompra, nuevamente con respecto a los bancos, salen los bancos, por tanto hay menor recompra. Y aquí aparecen entonces dos ingresos, que son los nuevos ingresos de los contribuyentes futuros y actuales. Como se cambia el sistema, ¿ya?, y ahora, como digo, se va a pagar sobre las rentas un porcentaje que va a estar concentrado básicamente entre 7 y 8% en el concepto de impuesto a los graduados. Esto va a generar, ¿no es cierto?, 736.000 y 183.000, una cifra bastante significativa. En términos de dólares estamos hablando de poco menos de 1.000 millones de dólares que se generan a través del mecanismo. El neto es un ahorro fiscal de 528.820, que si lo sumamos al ahorro fiscal anterior son 782.000 millones de pesos. Entonces, Hacienda dice, informe financiero, estoy creando un sistema donde al año 10 voy a tener un ahorro fiscal, ¿cierto? Hoy día es negativo, vamos a tener un ahorro fiscal positivo de 782.000 millones de pesos, que corresponde en dólares hoy día serían como 900 millones de dólares, un poquito, más o menos. O sea, creamos un sistema, digamos, donde no solamente se resuelve el problema, ¿ya?, de las garantías, por aquí, por acá, sacamos la banca, sino que además, digamos, genera recursos para el Estado. ¿Y de dónde salen esos recursos para el Estado? Si yo elimino esto que aparece acá como el impuesto a los graduados, en el fondo se está financiando, este superávit se está financiando con un impuesto. Así de simple, un impuesto. Entonces yo hice el siguiente análisis. Yo dije, a ver, hagamos un sistema, un informe financiero de la siguiente manera. Voy a tomar el estado financiero, el informe financiero, y voy a mantener el CAE. Voy a mantener el CAE, ¿no es cierto?, pero con regulación, con impuestos internos, ¿no es cierto?, y de la República, para recuperar los préstamos. Voy a mantener la condonación del Estado. Voy a decirle, voy a condonarle, digamos, voy a mover la cifra de condonación, ¿ya? Voy a eliminar la banca. O sea, en el fondo voy a reformar el CAE, no puedo llamar de otra manera. Un nuevo sistema de financiamiento, manteniendo el crédito contingente el ingreso, ¿no es cierto?, y haciendo estos cambios. Y también llego a un resultado donde hay un ahorro neto positivo. O sea, no es necesario un cambio introduciendo un impuesto a los graduados para efecto de llegar al equilibrio en términos de cifras. Es cosa simplemente de hacer una reforma al CAE como corresponde, ¿no es cierto?, pero manteniendo el principio de un ingreso, de un crédito contingente al ingreso donde nadie paga más que lo que recibió con tasa de interés de 2% en el tiempo. Y elimino entonces el impuesto a los graduados, que ciertamente a mí me parece, y es parte de las conclusiones, impresentable. Reitero y concluyo, el CAE se crea con el objeto de ampliar la cobertura por razones de equidad. Ciertamente teníamos que aumentar la cobertura. El año 2005 la participación del quintil de menores ingresos en el sistema era del 12%. O sea, no había presente. Teníamos un sistema relativamente elitista. Había que buscar un sistema de financiamiento, sí. Se escogió el CAE, como digo, con los problemas de diseño, pero el problema de diseño, digamos, que no es propiamente, digamos, del CAE, sino que de la política pública que no tuvo en cuenta un buen sistema de financiamiento.
Entonces, debió hacerlo el año 2005, adelantando la gratuidad. Bueno, en ese momento había bastante conciencia respecto al equilibrio fiscal. Recuerden ustedes que venía funcionando todo lo que era el tema estructural, el déficit estructural, había toda una regla estructural. El Estado, digamos, en el 2005, el gobierno del Lago, ¿no es cierto?, dijo, el ministro de Educación se dijo y tal, vamos a crear un sistema de crédito, ¿no es cierto?, prestarle plata para aumentar la cobertura, pero no vamos a endeudar al Estado a través de gratuidad. En ese momento esa la posición. Se optó por el CAE con un pecado de origen, ya insisto, ¿ya?, que no es el mito de la asfixia de todos los deudores. Primero, hoy día el sistema es que bajo un umbral de ingresos no se paga, que son 350.000 pesos, no pagas. Tú acreditas que estás cesante, no tienes ingresos, no pagas, ¿ya? Y tiene un tope de pago del 10% mensual. ¿De quiénes pagan? Comisión ingresa. El 90% de quienes están pagando, pagan un promedio de 1,2 UF, 45.000 pesos, 90%. Que hay un espacio para condonación, sí, probablemente, pero ese 90%, digamos, muestra que en el fondo aquí no hay tal asfixia. Es un mito que se creó con el tema de la asfixia, digamos, respecto a los deudores. El pecado de origen, insisto nuevamente, es que no había garantías reales y no había un gatillo de cobranza donde participara el empleador y el servicio de impuesto interno. No hubo un correcto diagnóstico del problema fiscal que había tras la retórica de un CAE que era injusto y fiscalmente irresponsable. Entonces yo termino con lo siguiente. Primero, no es discutible que se requiera una reforma. Yo, ministro de Hacienda, yo veo que tengo que pagar 500 millones de dólares cada año, ¿no es cierto?, para pagarle a los bancos, porque tengo un problema estructural. Lo tengo que resolver. Sin eso yo no tengo ninguna duda de que había que resolver este problema. Pero ¿cómo había que actuar? Estoy de acuerdo, casos puntuales de condonación ya lo dije, yo creo que había que condonar a ciertos deudores que estaban sobreendeudados, no por culpa de ellos, por un sistema que estaba mal diseñado en el comienzo. ¿He opinado en el monto? Sí, pero a mi juicio es exagerado. Si uno toma ahora el informe financiero y estima la condonación acumulada del año 1 al año 10, ¿no es cierto?, las condonaciones son 2.500 millones de dólares. Claro, de los 11.000 y tanto, bueno, es 20%. No es condonación universal, en buena hora, ¿no es cierto?, pero una condonación significativa para el fisco. Pero yo podría mantener eso, pero no con el agregado que se produjo. Lo preocupante de la eliminación del CAE es que viene esto junto con el contrabando de dos medidas que no eran necesarias para tener un sistema justo y responsable. Muy nocivas. Una reforma tributaria, ya lo dije ya, para elevar el impuesto al trabajo y al ahorro, con una tasa del orden del 7-8%, que es una brutalidad. Piensen ustedes, digamos, hoy día, una persona que quiere comprarse una casa, va a tener 10% y que está pagando, ¿cierto?, pensiones que van a ser 10 o 16%, más el seguro salud, más el dividendo hipotecario, ¿cierto?, y además le ponen un impuesto ahora del 7-8%. Inabordable. La cuestión, o sea, eso es absolutamente injusto, especialmente para personas que pertenecen a sectores de ingresos medios, especialmente ingresos medios, que están dentro del sistema universitario y que a futuro tendrían que pagar un monto muy significativo. Y para qué decir, por último, la drástica reducción de los ingresos de las universidades que tenderá severamente contra la calidad. Este es un tema súper preocupante que yo no puedo entender que no haya tenido. Yo, cuando vi el informe financiero, dije, bueno, alguna parte, digamos, habrá el pago, la compensación que van a recibir las universidades. Porque las universidades van a tener una reducción, digamos, que yo estimo del orden de los 900 a 1.000 millones de dólares, que es justamente el superávit fiscal que aparece acá, dentro del informe financiero. ¿Ya? Podemos nosotros lanzar un exocet a la línea de flotación de universidades, ya lo mostré, universidades, pues a la Católica, pues a San Tomás, cualquier universidad, la Universidad de Chile. No hay nada se dice respecto a eso. O sea, eso es impresentable. A mí me parece que es virtualmente, como digo, injusto e irresponsable. ¿Es justo sectores de ingresos bajos y medio paguen 3 o 4 veces más de lo que el Estado invirtió en ellos? No. ¿Es responsable que el fisco introduzca una reforma tributaria que deja el sistema con superávit, pero porque mete mano al bolsillo los graduados? No. ¿Es política pública responsable que se financie el no hay más pagos jóvenes, echando mano al ingreso de la institución de educación superior? No. Ustedes saben, digamos, en la encuesta CADEM, ¿no es cierto?, acaba de mostrar de que 70% de los estudiantes, de las personas que fueron encuestadas, están de acuerdo con el cambio, pero no conocen lo que significa el cambio. En el fondo eso, ¿ya? Entonces, me parece que no corresponde. El ejercicio de una reforma al CAE, no su eliminación, ya lo dije. Si yo hago todo el ejercicio de informe financiero con una condonación propuesta al gobierno, eliminando el impuesto al graduado, sacando a la banca, incorporando un cobro de verdad de las deudas, también hay que ir las cuentas y no tiene ahorro fiscal negativo, que justamente fue parte de la presentación que hizo el ministro Marcel hace poco.
Termino con dos frases. La primera frase la saco de un senador socialista que, a propósito del proyecto de ley que está en el Congreso respecto al tema de las ISAPRES, como ustedes saben, digamos, es un proyecto de ley que tiene un problema de que no tiene compensación por una serie de cambios que se hacen, dijo lo siguiente: el proyecto de ley es meramente una propuesta testimonial de cumplir con los compromisos de enviar una reforma y es políticamente atractivo, pero en su redacción actual es inviable. Yo creo que este caso es exactamente así. En la redacción actual es inviable. Se mandó un proyecto que es testimonial, se cumplió con una promesa de mandar el proyecto de ley, pero es inviable. Y termino también con la siguiente frase. Acaban de asignar ayer el Premio Nobel de Economía a tres distinguidos economistas, Acemoglu, Robinson y Johnson, que han trabajado, que han dedicado buena parte de su investigación a hablar de la importancia de las instituciones en el desarrollo. Instituciones sólidas que conjugan calidad y equidad o inclusividad. Y la tesis es bien sencillo. No hay forma de desarrollar si usted no tiene instituciones sólidas, bien montadas, bien pensadas, en un Estado de Derecho. Y aquí, con este proyecto de ley, como digo, no se conjuga calidad y equidad en el caso de las universidades. Las universidades hoy día, que ustedes saben, todas las encuestas muestran que hay dos instituciones, digamos, que siempre aparecen como el mayor prestigio en el sistema, en nuestro país. Son las universidades y los carabineros, paradójicamente, las universidades. Esto hace, digamos, que el sistema universitario tenga un problema serio de calidad hacia el futuro, porque no tiene financiamiento ni recursos para seguir creciendo y avanzando en su desarrollo, posiblemente un proyecto de ley que nos está alejando de este objetivo. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho de contarles que tenemos cerca de 80 personas viéndonos por YouTube, así que también un saludo a todos los que nos están viendo de forma remota. A continuación daremos inicio al conversatorio. Invito a pasar adelante a Harald Beyer, Claudia Peirano y Pablo González. También a Ignacio Irarrázaval, quien moderará esta conversación. Aló. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por YouTube y al público presente también le agradecemos, y muchas gracias, Carlos, por el esfuerzo que hiciste en estas cuantificaciones y en ilustrar un problema que es tan complejo. Así que se agradece mucho el esfuerzo. La presentación de Carlos va a quedar disponible en la página web del Centro de Políticas Públicas y de CLAPES también. Así que para los que los quieran ver, es un buen análisis. Entonces, vamos a partir por estos comentarios, y yo les quiero pedir a los comentaristas que en una primera ronda, ustedes ya vieron la presentación de Carlos, es bien complejo, hay implicancias no solo económicas, también políticas, que dejémoslas quizás para más rato, pero quería pedirles a los panelistas para partir una vuelta de 7 minutos controlado estrictamente por reloj, que planteen un elemento, porque Carlos se centró fuertemente en lo financiero, pero que es el corazón del proyecto, pero que planteen un elemento crítico a favor, en contra, pero un elemento de este proyecto de ley que pone fin al CAE y es un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Partamos por la rectora Claudia Peirano. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Quisiera partir recordando que en el último informe de educación de la OECD se señala que Chile es el país donde existe un mayor premio salarial a la educación superior. Es decir, estamos en una situación, en un contexto en el cual las personas que completan educación superior, técnico, profesional o universitaria reciben un mayor premio salarial que quienes terminan cuarto medio, ¿no? Por lo tanto, es de todo sentido en nuestro país seguir apoyando el acceso y la calidad de la educación superior, tanto para el desarrollo económico como social del país, y en una estructura donde mantengamos gratuidad y tengamos un sistema de financiamiento. Un contexto además donde en los últimos años hemos ido viendo cómo se robustece todo el sistema regulatorio de educación superior,
Hoy día tenemos una superintendencia mucho más activa. Tenemos a partir de este año nuevos criterios y estándares de calidad de la CNA. Por lo tanto, tenemos también un sistema más robusto en el cual, bienvenido, como decía Carlos, ¿no? Todas las acciones que sean necesarias para mejorar los sistemas de financiamiento. Yo quisiera referirme a un punto que no estaba marcado con amarillo en la presentación de Carlos y que yo creo que es señal de que hemos conversado y discutido poco sobre los aranceles regulados. Y yo creo que hemos discutido poco porque en general le afectan proporcionalmente menos a las universidades de mayor complejidad y su efecto ha sido compensado por el copago, ¿no? Entonces, frente a un escenario como el que nos presenta el FES, creo que los aranceles regulados cobran una importancia mayor y quisiera partir por indicar que nosotros recién estamos conociendo las implicancias de los aranceles regulados en su versión final, ¿no? Habíamos estado con artículos transitorios hasta el momento y recién el primer paquete de aranceles regulados se está implementando este año. Por lo tanto, sus verdaderos resultados en términos del sistema los vamos a conocer cuando tengamos los estados financieros de fin de año. Conocemos también el segundo paquete de aranceles regulados que se va a implementar el próximo año y no conocemos todavía los valores del tercer paquete que se va a implementar el 2026. Entonces, una universidad como la nuestra, por ejemplo, que tenemos 70% de los estudiantes en gratuidad, todavía no podemos definir con precisión cuál irá a ser nuestro presupuesto del año 2026, ¿no? Lo cual es ciertamente importante para una institución del volumen y la importancia de instituciones de educación superior. Los aranceles regulados ya introducen una primera capa de segregación del sistema de educación superior. ¿Por qué? Porque se basan en información de gastos pasados, ¿cierto? Y están regulados, modulados, principalmente según el nivel de acreditación de las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. Entonces, de base, por ejemplo, una universidad que tiene 4 años de acreditación, para una misma carrera, tiene un arancel que es 20% más bajo que una universidad que tiene 6 años de acreditación, por ejemplo, ¿no? Y la Ley de Educación Superior no distingue entre distintos tipos de universidades. No dice, mire, esta universidad es docente y esta otra es de media complejidad, esta otra es de mayor complejidad. Nos exige a todas las universidades ir progresando en nuestros sistemas de calidad. Por lo tanto, las universidades que tenemos mayor incidencia de aranceles regulados, tenemos que hacer un esfuerzo extremadamente importante en buena gestión y en eficiencia para lograr tener los progresos en calidad a los cuales aspiramos. Por lo tanto, es un sistema que tal cual como está, genera bastantes dificultades en que el sistema progrese y se desarrolle tal como lo espera el sistema completo de aseguramiento de calidad de la educación. Y esta es una buena oportunidad para ver que tal vez que sería pertinente contar con otros recursos complementarios, concursables probablemente, que permitieran a las universidades poder ir haciendo innovaciones para ir progresando en el marco de su vocación. Por supuesto, en ningún país del mundo todas las universidades son de alta complejidad, ¿no? Sin embargo, parece justo, ¿no? Ahora que recordábamos los premios Nobel, que aquellas universidades que en el marco de su modelo de formación quisieran progresar, tengan opciones reales de hacer innovaciones que les permitan tener una mejor calidad educativa y principalmente aquellas instituciones que hoy día forman a una mayor proporción de personas que vienen de ambientes más desaventajados, ¿no? Por lo tanto, hay un tema de equidad dentro del sistema que esto podría ser una buena oportunidad para revisar. Hay otro resultado que yo creo que ha sido poco analizado y que es que los aranceles para cada carrera universidad se estiman en función de gastos, ¿no? Y promedios de gasto y unas estimaciones de gasto de las universidades que están funcionando. Y hay un resultado de arancel de carrera universidad, ¿no? Pero este resultado tiene que ver con costos y nada tiene que ver
con la pertinencia de esa carrera para el desarrollo social o productivo de una región o del país o del mundo, ¿no? Entonces, estamos regulando del orden de 3.000 aranceles en el sistema. Entonces, hay un resultado que tiene que ver con estimaciones de costos, pero que no está conectado con las decisiones de desarrollo del país y que probablemente puede tener muchísimos errores que van a ser caros para los territorios y para el desarrollo nacional. Hoy día, el sistema de aranceles regulados cubre al 40% de la matrícula. Si es que, dependiendo cómo finalmente terminen las becas, qué decisión se tome con las becas, pero el sistema podría llegar a cubrir hasta el 70% de la matrícula del país, ¿no? Esto implica que la definición de aranceles va a ser determinante para el futuro de la educación superior y, por lo tanto, resulta muy necesario avanzar en una mejor gobernanza del sistema de determinación de aranceles, en poder contar con una institucionalidad que vaya monitoreando sus efectos e idealmente poder mirar redistribuciones dentro de los recursos públicos, ¿no? Principalmente fondos basales y otro tipo de recursos que no son hoy día dedicados a aranceles, de manera de poder generarle más movimiento al sistema y que este sistema no termine determinando para siempre el nivel de desarrollo de una universidad. Muchas gracias, Claudia. Muy puntual, 7 minutos. Interesante, te sales del tema, pero pones el tema de los aranceles regulados, que está en la base de toda esta discusión. Carlos no se refirió tanto a eso, pero es un gran tema. Y claro, esto se llama Financiamiento de la Educación Superior, y tu apelación es a ir más allá del reemplazo estricto del CAE y discutir el tema de los aranceles. Don Harald, tienes 7 minutos para hacer, ojalá, un punto sobre el sistema. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a colgar de lo que decía Claudia, porque a mí el asunto que más me preocupa es cómo estamos pensando las universidades. Creo que en este proyecto de ley y en general, incluso la Ley de Educación Superior, que fue una ley muy ambiciosa, nunca se propuso un determinado objetivo para el sistema de educación superior, ni para las universidades, ni para los institutos profesionales. Y creo que el sistema de financiamiento que estamos pensando, de alguna manera, sigue soslayando eso y hace una suerte de contabilidad sin preguntarse mayormente respecto a qué es lo que le quiere pedir a las universidades, digamos. Y eso tiene razones fiscales, pero no tiene muchas razones universitarias o de educación superior en general. Y eso se traduce entonces en el tipo de regulación que se está pensando. Fíjense ustedes que, más allá de que yo creo que el modelo de aranceles regulados tiene un problema de base y que el modelo de aranceles regulados, si vamos a tener alguno, tendría que ser sobre la base del valor que agregan las universidades y no sobre el costo, porque hay muchas carreras que pueden ser muy costosas y no agregar ningún valor. Y eso no le interesa a uno en un sistema de educación superior. Pero al persistir en esta política, lo que está diciendo el sistema público, el Estado, si ustedes quieren, decir, mire, todas las universidades al final son iguales. Entonces vamos a elegir un grupo de carreras, vamos a elegir un grupo de universidades, en función de eso vamos a calcular los aranceles regulados, ¿no es cierto? Y si la universidad quiere innovar, bueno, es un problema de ella, verá cómo se financia, digamos, porque yo estoy suponiendo, parto de la base que todas las instituciones son más o menos equivalentes. Ese es el modelo que en la práctica tenemos, y de hecho se habla de la universidad modelo, o del instituto profesional modelo, digamos, porque es como una especie de, no sé, de desliz que tienen los tomadores de decisiones, porque están suponiendo el modelo que tienen en la cabeza es la empresa de agua potable, o sea, el típico empresa modelo, digamos, ¿no es cierto?, que tiene un costo si se hace en Santiago, si se hace en Buenos Aires, o si se hace el mismo costo, digamos. Ese es el modelo que nos rige. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se extiende el arancel regulado que está para la población de los 6 primeros deciles, que es más o menos el 40% del total del sistema de educación superior, y se lo está extendiendo a los deciles 7, 8 y 9, que es un 45% más o menos de todo la población de educación superior. O sea, afecta a un grupo mayor de personas.
¿De acuerdo? Y por lo tanto tiene un impacto mayor que el que ha tenido la gratuidad en la educación superior. Ahora, cuando uno mira los estados financieros de las universidades y uno hace un típico cálculo, que es gasto operacional del sistema dividido por el número de estudiantes, ha venido cayendo. O sea, la gratuidad ya tuvo un impacto, porque en algún momento se dijo que la gratuidad se va a compensar con mayores aportes fiscales, a través del aporte fiscal directo, a través de otras líneas de financiamiento, y eso sabemos que no ocurrió. No ocurrió porque, producto de la gratuidad, el sistema público o el Estado está muy apretado financieramente, las cuentas fiscales no cuadran, entonces el aporte por estudiante... Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y uno se va a ver los datos del CIES, por ejemplo, y ve qué ha pasado con la evolución de los académicos. La contratación de académicos en el sistema universitario chileno se estancó. Hay instituciones que tienen más flexibilidad y por lo tanto los han podido elevar, digamos, otros los han podido ajustar, pero en general está relativamente estancado el número de académicos. Y el número de académicos en Chile comparativamente es bajo. Piensen ustedes que, un dato, en Chile hay un investigador por cada 1000 personas empleadas. En la OECD en promedio es 9. Esa es la brecha que tenemos. Y por lo tanto el sistema universitario de alguna forma, y también creo que los institutos profesionales, tienen que seguir expandiéndose, tienen que seguir creciendo. Entonces, los aranceles de gratuidad, cuando se aplicaron, ya hicieron caer los ingresos operacionales o los gastos operacionales de las universidades por estudiante. Y esto va a pegar un impacto adicional, porque la brecha entre los aranceles efectivos y los aranceles regulados en muchas universidades siguen, no en todas, y hay que ser justos, hay universidades donde los aranceles regulados no les afecta presupuestariamente, pero hay muchas que sí, en general las más complejas. Esta universidad, por ejemplo, tiene una brecha entre el arancel efectivo y el arancel regulado que va de 750.000 pesos, dependiendo de la carrera, hasta 2.900.000. Ese es más o menos, ¿no es cierto?, dependiendo de la carrera. Cuando uno hace un cálculo simple, yo no tengo los datos para hacer, esta universidad significa que cae su presupuesto entre 21.000 y 27.000 millones de pesos. Para que ustedes se den cuenta, el aporte fiscal directo que recibe esta universidad son como 40.000 millones. O sea, estamos quitándole, por así decirlo, un presupuesto extraordinariamente grande. Cuando uno hace esos cálculos en otras universidades, en algunas universidades no pasa nada, porque sus aranceles regulados son más o menos equivalentes a los aranceles efectivos. En otras universidades no pasa nada en algunas carreras, y en otras carreras pasa mucho. Y la pregunta entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo el Estado va a complementar esto? Y una hipótesis es que el Estado diga, mira, yo voy a liberar recursos porque voy a ahorrar, ¿no es cierto? Y con esos recursos voy a compensar de alguna forma a las universidades. Pero yo sostengo, y déjenme darles un solo dato, que los costos fiscales de este proyecto están subestimados. Fíjense ustedes que el informe financiero dice que la tasa de frecuencia de uso del nuevo FES va a ser igual a la del CAE. Eso no es real. ¿Y por qué no es real? Porque en el fondo este modelo obliga a todos los estudiantes a tomar el nuevo FES. Por lo tanto, la tasa de uso va a ser mucho más alta. Y por lo tanto, el gasto para el Estado va a ser mucho más alto que lo que supone. Ese supuesto, ese único supuesto, y hay otros errores que tiene el informe financiero, pero eso tiene un problema. Entonces, yo no veo, y uno va al presupuesto del Ministerio de Ciencia, con todos los esfuerzos que ha hecho la ministra de Ciencias, que ha hecho una muy buena labor, el presupuesto de Ciencias crece para el 2025, 0. Entonces yo no veo dónde vienen esos recursos. Y la segunda hipótesis, que es la que más me preocupa, es que creo que el gobierno o el Estado cree que las universidades están gastando mucha plata y que malgastan la plata y que son ineficientes. Pero uno dice, bueno, ¿será cierto eso? Un solo dato. La Universidad Católica, de todas las universidades, es la que tiene el presupuesto operacional por alumno más alto de Chile, $11.500. La Universidad de Sao Paulo, con la que compite la Universidad Católica par a par, en algunos rankings está encima, tiene $22.000 presupuesto operacional por estudiante. La Universidad de Chile, que está un poquito más abajo de la Católica, tiene del orden de 10.900. Y que también compite de igual a igual con estas universidades. ¿Cómo estas dos universidades pueden competir con esta cantidad de recursos y alcanzar y seguir progresando? Yo creo que es imposible. Las universidades australianas, $70.000 por estudiante. Las universidades holandesas del orden de $40.000, que son
2 muy buenos sistemas universitarios. ¿Para qué hablar de MIT, digamos, que tiene $300.000 por presupuesto operacional? Por eso se gana todos los premios Nobel también, digamos, por estudiante. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hay? ¿Qué queremos de las universidades? ¿Qué queremos de nuestros institutos profesionales? Ahora la ley de acreditación le pide a los institutos profesionales que innoven. ¿Cómo financian esa innovación? Las universidades lo han hecho bastante mal en esto. ¿Cómo, los institutos profesionales, cómo lo van a hacer? ¿Y de dónde viene el recurso? Si es que los estamos apretando. Y a mí, como que no se junta, por así decirlo, una visión que no está muy articulada, pero las cosas que uno ve apuntan a que las universidades tienen que gastar más plata. Y el sistema de financiamiento les restringe los financiamientos. Entonces esta cosa no cuadra, hay que tener una visión un poquito más grande respecto. Ya me pasé, perdón. Muchas gracias, Harald. Y muy interesante esta discusión, la tuvimos en la reforma de la Ley General de Universidades, que es lo que el país aspira con las universidades. Entonces, esto es una reforma más bien financiera, de condonación, pero al final la pregunta de fondo, que es la que tú planteas, que es lo que el país quiere de las universidades, como que queda pendiente. Don Pablo González, acércate para acá porque nos sacaron una silla y para que no dejemos tan sola a Claudia. Entonces, don Pablo, tienes ahí tus 7 minutos. Bueno, muy buenos días. Yo tiendo a coincidir con lo planteado hasta ahora y me cuelgo de lo que terminó Harald. Creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, no tenemos claro para dónde debemos ir y estamos reformando en el margen, a mi juicio muy mal, por lo que ya se ha dicho, el sistema que nos ha traído hasta el lugar en donde estamos ahora. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concordar una estrategia, dónde queremos ir y después discutimos sobre el financiamiento, que es un medio para llevarnos hasta ese lugar deseado. Pero parece que le tenemos un poco de miedo a eso, eso suena como a política industrial, a planes quinquenales. No, es simplemente tener claridad que el financiamiento es simplemente un instrumento y como tal tiene que seguir una visión de largo plazo. Y esa visión de largo plazo está ausente no solo en educación superior, sino en varios ámbitos en donde sería necesaria. Entonces, incluso en el diagnóstico, para diseñar una estrategia haríamos concordar el diagnóstico con que parte el proyecto es un diagnóstico un poco confuso, pero también que tiene elementos que apuntan hacia un fracaso del sistema. O sea, si tenemos esos endeudamientos, si tenemos ese nivel de gasto en educación superior, dejando atrás, ¿no es cierto?, el sistema escolar. Ustedes saben que el sistema escolar, el presupuesto entre el año 90 y el año 2004 creció 350 y tanto % en términos reales, mientras que educación superior también creció, pero solo 150%, y eso llevó a que Chile tenía una inversión por alumno en el sistema escolar, que es donde se producen las desigualdades, ¿no es cierto?, donde no se corrigen las desigualdades de origen. Y ahí es donde estaban las prioridades y por eso se recurrió al CAE, para seguir soportando ese incremento, ¿no es cierto?, del gasto en el sistema escolar. Y vino la subvención escolar preferencial, ¿no es cierto?, que se partió con un 50% para aprobar, y después los estudios decían tenía que ser 100%, los estudios siguen diciendo que faltan 50%. Entonces parece que no estaba tan perdida la estimación, pero no hemos podido hacerlo porque desde el año 2004 parece que algo falló en las proyecciones, porque se revirtió la cosa y el crecimiento en educación superior hasta antes de la gratuidad había excedido con creces, la proporción se revirtió. Entonces empezamos a invertir más en educación superior que de recursos públicos. Carlos decía 2 veces, no sé exactamente, la condonación al año, ¿no es cierto? Es 10 veces el Chile Crece Contigo, lo que invertimos en el programa Estrella de Primera Infancia, ¿no es cierto? La última vez que vi la cifra. Entonces estamos con la brújula perdida. Y cuando estamos frente a un tsunami no podemos decir no pasa nada. Y sigamos parchando. No podemos seguir parchando, tenemos que tener la discusión en serio. ¿Para dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer con esto?
estamos contentos con la gratuidad porque se valorizaba la gratuidad. ¿Está logrando lo que pretendía lograr? Entonces, a mí me cuesta comentar un proyecto en este contexto, ¿no es cierto?, en que siento que el diagnóstico está mal, el diseño está mal, y puede ser aprobado así, porque la gratuidad fue aprobada con un mal diagnóstico, con un mal diseño, entonces, y con una peor implementación. Entonces, vamos a seguir haciendo las cosas mal. Para mí esto apunta a problemas más profundos, del sistema político que no está funcionando. O sea, pero ahí ya me estoy yendo fuera totalmente de la discusión, ¿no es cierto? Pero hay algo ahí que está pasando también, ¿no? Que podemos seguir funcionando como si no pasara nada, ¿sí? Entonces, si uno mira el diagnóstico del proyecto, dice, bien, un estudio que cruza los datos de impuesto interno, la operación Renta 2021, dice que el 69% de los deudores del CAE gana menos de 750.000 pesos. Entonces, el problema es el CAE. Si que ese estudio es correcto, el problema es el CAE, entonces cambiemos el CAE. Pero a lo mejor el problema fue la apuesta. Si ese estudio es correcto, quiere decir que la inversión no fue rentable. Y si no fue rentable, tenemos que cambiar el mecanismo, pero no profundizarlo y parcharlo. Tenemos que ver qué está pasando. Entonces a mí me cuesta comentar, y menos de 7 minutos, ¿no es cierto?, un proyecto con esas características. Entonces, tampoco se puede definir una estrategia en 7 minutos, pero lo que a mí me habría gustado ver es una discusión que tuviera estos elementos al menos, desde un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? Los países más serios en la materia, ¿no es cierto?, lo que tienen, resuelven este problema con educación pública, gratuita. No con gratuidad a la chilena, que lo que hace es extender un sistema de voucher hacia el sistema de educación escolar, que la misma coalición critica, hacia el sistema de educación superior. Eso ni a Friedman se le habría ocurrido, ¿no es cierto?, porque sabe que ahí no están las prioridades. Y tenemos por otra parte, ¿no es cierto?, un sistema de educación superior que está restringido, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un sistema estatal gratuito, ¿qué pasa con el sistema privado? El sistema privado tiene que tener financiamiento a través de un sistema de crédito. Si nos ponemos a regular las carreras, los precios, etcétera, para tener un elemento como me pedía Ignacio, ¿no es cierto?, este proyecto está perdiendo la conexión, junto con la gratuidad, está perdiendo la conexión que estaba logrando con el sistema de precios. El sistema de precios es un mecanismo súper potente que hay que saber utilizar. Y este mecanismo que está propuesto ahora está perdiendo aún más esa conexión. Queremos que se forme cualquier carrera porque no tiene costo, o queremos que las carreras que se formen son las que realmente son útiles para este país, son las que necesitamos para este país en la estrategia de desarrollo futuro. Y eso está faltando, se está perdiendo aún más, se está profundizando la pérdida de la conexión entre lo que gana la persona y lo que efectivamente recibe. Y lo que gana la persona va a estar vinculado con lo que está ganando en el mercado laboral. Entonces, estamos frente a un problema, no podemos desconocer este problema, pero no podemos taparlo, porque sería como taparnos los ojos y dejar que el tsunami siga pasando. Y eso yo creo que es una muy mala estrategia. Muchas gracias, Pablo. Quería a ver si es que podemos responder un par de preguntas breves en desorden. Respecto a lo que planteaba Carlos Williamson, que no lo planteó formalmente, pero el sistema propuesto respecto al mercado del trabajo, ¿contribuye o no contribuye a una mayor formalidad? ¿No es cierto? Actualmente con el CAE los estudiantes se endeudan con un banco, la banca no puede ejercer garantías, eso lo explicaba Carlos, pero de alguna manera estoy defendiendo el nuevo sistema al haber un impuesto que se descuenta directamente desde el Servicio de Impuestos Internos, podría ser un buen mecanismo de ejercer una garantía, ¿no es cierto? Porque al ser un impuesto se descontaría por planilla directamente. Entonces, esa operación, ¿cómo actúa respecto de la formalidad e informalidad del mercado del trabajo? ¿Es algo positivo? ¿Cómo lo ven ustedes? Desorden. No sé quién quiere decir algo breve. Claudia, Harald. Mencionar
paso como ministro y no fui muy exitoso, pero dicho eso, nosotros enviamos un proyecto donde también se descontaba vía planilla, ¿no es cierto? Y impuestos internos podía cobrar y retener el empleador y pasárselo a tesorería. Ese no es el problema, creo yo. El problema, como mencionaba Carlos, es que este es un proyecto donde una persona puede terminar pagando mucho más, porque no solamente paga sobre sus ingresos laborales, sino que sobre todos sus ingresos. Y eso va a incentivar la informalidad. Esta idea, curiosamente, como se cruzan las cosas, es una idea de Friedman, de Milton Friedman, la idea del impuesto a los graduados. Y Milton Friedman la abandonó después, porque se dio cuenta de este problema. Y ningún país la ha aplicado. Se ha discutido en Inglaterra. En Inglaterra se ha discutido durante mucho tiempo y Inglaterra ha vuelto y ha mantenido la idea del ingreso contingente al ingreso por el riesgo de la informalidad, precisamente. ¿Alguien quiere comentar sobre la informalidad, formalidad y cómo este sistema puede incentivar o no la informalidad en el mercado de trabajo? Tengo otras preguntas. ¿Quieres arriesgarte con otra pregunta? Carlos planteó ahí otro tema al pasar, que quiero aquí. ¿Es legítimo, corresponde o no corresponde la condonación? Y si corresponde la condonación de la deuda a algunos deudores del CAE, ¿bajo qué términos? ¿Cuál sería aquí el segmento que correspondería condonar y por qué? ¿Quién quiere arriesgarse? Sí. Yo creo que no corresponde la condonación. Yo creo que la condonación surge por una promesa de campaña. Yo creo que es, que estamos en una trampa del populismo y yo creo que hay que salir de esa trampa. Si es contingente a ingreso, bien, que paguen de acuerdo a su ingreso. Fueron las reglas del juego acordadas, se están cambiando las reglas del juego, yo creo que no tiene mucho sentido. El que paga en función de su ingreso, y yo creo que tiene que haber un tramo exento, no sé si el tramo exento es suficiente, pero es justo desde cualquier punto de vista que se pague en función de eso. Yo creo que el problema más grave está en las personas que se han atrasado, porque los que se atrasaron una vez con un solo pago ya no pueden acceder a ese beneficio. Y esas personas son las que tienen más deuda acumulada, porque ahí cae con todo los mecanismos de recuperación que no están bien diseñados. Entonces yo creo que hay que hacer modificaciones, pero esas modificaciones tienen que ir por el lado realmente de si la inversión no funcionó, entonces tiene que pagar menos lo que pueda pagar. Y la deuda extinguirse en un periodo razonable de tiempo, que es lo que tienen todos los países razonables sobre esta materia. ¿Qué dices tú, Claudia, sobre la condonación? Acuérdate del ejemplo que ponía Carlos de esta estudiante, no sé si era hombre o mujer, de periodismo, ¿no es cierto?, que le cambiaron la regla del juego. En fin, ¿es legítima la condonación y en qué términos podría hacerlo? Mira, en general nunca parece razonable en políticas públicas estar cambiando las reglas del juego, además en mitad de procesos, ¿no? Podría haber un grupo en el cual sea conveniente ir a una condonación en aquellas deudas que ya definitivamente sean incobrables, ¿no? Personas que ya no alcanzaron los ingresos, que casi no obtuvieron ningún beneficio de su paso por educación superior. Por lo tanto, yo creo que es correcto ir en la línea de identificar distintos grupos y que tengan distintas alternativas y que dentro de esos grupos haya un segmento de condonación. Me parece positivo también que quienes hayan pagado oportunamente tengan un beneficio también que ojalá sea importante, sea significativo por estar al día con sus obligaciones, pese a enfrentar también muchas veces escenarios adversos. Pero yo diría que lo más importante es que este tema se cierre pronto, porque estos años de incertidumbre lo que han implicado finalmente es mayor mora y mayor cantidad de rezago en el pago, y eso genera mayores costos para el sistema. Entonces creo que este es un componente en el cual se debiera poder avanzar rápido y cerrar esta discusión y volver a tener reglas claras al futuro. Ya, importante ese punto, no lo habíamos puesto sobre la mesa, que se cierre
pronto, porque esto efectivamente ha sido una agenda política que se arrastra ya por bastante tiempo. Interesante el punto que levantas. Quería pasar a otro tema que toca lo de los aranceles de referencia, pero que se ha discutido a la luz de este proyecto, que es un tema bien de fondo, a propósito de los temas de fondo que planteaba Harald. ¿Cómo este proyecto afecta o no afecta la autonomía de las universidades? Me gustaría que discutiéramos eso un par de minutos. ¿En qué medida este proyecto puede afectar o no afectar la autonomía de las universidades? ¿Quién quiere ofrecerse para partir con eso? Esto es un tema más pausado, por así decirlo. Don Harald. Déjame abordarlo de dos maneras, con un ejemplo tal vez. Los aranceles de pedagogía quedaron extraordinariamente bajos. Yo no entiendo por qué, digamos. Y muchas universidades, si se les aplica de nuevo esta regla, no van a poder invertir lo que están invirtiendo hoy día en pedagogía. Y yo te aseguro que lo primero que van a sacrificar van a ser las prácticas. Y yo no me imagino realmente una pedagogía sin prácticas. Y lo van a hacer por una razón muy simple, porque las prácticas son extraordinariamente caras, y si los aranceles regulados quedaron muy bajos, digamos, indudablemente que de alguna forma van a tener que apretar. Entonces, la autonomía se afecta desde ese punto, que también tiene un impacto en la calidad de los profesores en el futuro, digamos, que es tal vez el tema más crucial desde el punto de vista de la educación chilena, digamos. Pero también se afecta en otro sentido. Cuando tú no tienes los recursos y no te impiden, a pesar de que estudiantes estarían o las familias dispuestas a contribuir, tú tienes que achicar tu proyecto, pero además pasas a depender crucialmente del Estado. Y el Estado tiene un problema. Es bastante poco confiable en materia de los traspasos que va a hacer, digamos. Porque siempre hay un problema fiscal, digamos, siempre hay un problema. Y si tu proyecto depende solamente de esos recursos, el día de mañana te pueden congelar los aranceles regulados por un buen tiempo, digamos, y tú te quedaste con una universidad aún más chica, digamos. En ese sentido se pierde la autonomía para realizar el proyecto educativo que tú quisieras hacer, y te ves obligado a transar para poder acomodar, pero también te hace extraordinariamente dependiente del Estado. Y las universidades, a diferencia de lo que pasa en el sistema escolar, donde hay un currículum, ¿no es cierto?, y más o menos todos los colegios siguen el currículum, el impacto que tiene depender del Estado exclusivamente es muy alto. Yo creo que un buen ejemplo de esto son las universidades alemanas. Las universidades alemanas, con la unificación alemana, los recursos que llegaron a ellas empezaron a caer. Y se deterioró mucho el sistema universitario alemán en un lapso relativamente corto. Después, en el 2003, inventaron esta iniciativa de excelencia que les ha permitido salir a flote, pero durante mucho tiempo perdieron competitividad con Europa porque dependían crucialmente del Estado. Nosotros estamos yéndonos en esa dirección, y eso indudablemente que afecta a la autonomía universitaria. Yo lo veo desde esas dos perspectivas. Claudia. Sí, yo coincido, no es una limitación a la autonomía respecto a la esencia del trabajo universitario, pero por cierto pone limitaciones al tipo de proyecto educativo que cada universidad tiene, ¿no? Al grupo de estudiantes y sus características, al valor agregado que pretende la universidad tener para la vida de esas personas, en las áreas del conocimiento en la cual quisiera expandirse. Entonces, sin duda que contar con menos recursos, de alguna manera, va a influir en el despliegue del proyecto educativo en las universidades, en la vocación y en su misión, ¿no? Sobre todo, y aquí yo creo que es importante retomar el tema de la eliminación del copago, ¿no? Sobre todo cuando hoy día hay posibilidades de sumar recursos privados que vayan complementando las posibilidades que tengan las universidades para desarrollar su proyecto de calidad. Y quisiera notar también que nosotros vemos que hoy este es un problema importante para el despliegue de los proyectos universitarios, pero probablemente el financiamiento va a ser un problema cada vez mayor, ¿no? O sea, si nosotros vemos la lista de prioridades en la agenda pública de nuestro país, o sea, pensiones con un incremento del envejecimiento de la población, que todos los días vamos teniendo datos más actualizados, ¿no? Temas de salud, etcétera. Es bastante probable anticipar que en el futuro
probablemente los recursos públicos para educación superior van a ser más bien restringidos. Entonces, limitar ex ante la posibilidad de contar con mayores recursos para trabajar en un área donde hoy día se está agregando un valor importante para la vida de las personas. Es ahí donde estamos teniendo hoy día transformaciones de proyectos de vida, cambios importantes en la trayectoria que traían muchas familias, sobre todo en regiones fuera de la región metropolitana, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener la solvencia de un sistema, ¿no? tanto en la vida, en el largo plazo de las instituciones, como en los espacios financieros que tengan para poder desarrollar un proyecto que, como hemos conversado aquí, debiera estar además alineado con un proyecto de sistema, ¿no? Y que es como este país, con su sistema de educación superior, se hace cargo de seguir teniendo mayor movilidad social, mayor cohesión social y mayor desarrollo productivo. ¿Quieres decir algo sobre autonomía? Sí. Sí. Yo creo que la discusión sobre la fijación de aranceles tiene que poner en el centro la creación de valor. Yo creo que en general el sistema de financiamiento deberá hacer eso. Y me parece que la autonomía no crea, o sea, la fijación de aranceles no crea valor y es una actividad adicional que para un sistema que no necesariamente lo necesita en esos términos. A lo mejor puede ser de otra forma. Pero yo creo que es más eficiente pensar las reglas del gobierno corporativo de las instituciones, que tienen que modificarse tanto para las privadas probablemente como para las estatales. Yo creo que nuestro modelo de gobierno corporativo tiene que aprender de otros, de la experiencia internacional. Particularmente las universidades norteamericanas, que son las mejores, ¿no es cierto?, tienen un sistema de gobierno corporativo que es bastante distinto al nuestro, donde los egresados tienen mucho más peso, y donde hay bastante más autonomía en la toma de decisiones respecto a los sueldos, entonces yo diría que más que ir por ese lado de fijación de precios, pensaría en un sistema en que las universidades estatales tienen un aporte que toma en cuenta la matrícula, pero está pensado más en fondos basales, que tienen una justificación de valor público. No tengo tiempo de explicar exactamente qué concepto es ese, pero que trata de preocuparse no solo de las preferencias individuales de las familias, porque mientras sigamos financiando solo por preferencias individuales, vamos a tener solamente ese valor producido. Pero que creemos un valor adicional, que es el que está más allá de las preferencias individuales, como la cohesión social, las libertades, la igualdad de oportunidades, que el mercado no es un buen mecanismo para conseguirlo. Hay que utilizarlo, pero hay que pagarlo específicamente. Y eso lo estamos perdiendo de vista. Entonces, cuando hablamos de educación pública, deberíamos estar pensando en cómo producimos ese valor público, ese bien común, y ese mecanismo de financiamiento no pasa por la fijación de aranceles, pasa por otro tipo de debate. Insisto, yo creo que efectivamente lo que se está pensando respecto al financiamiento de las privadas va a truncar su desarrollo y va a truncar la posibilidad que ese gobierno corporativo mejorado tome decisiones también para el bien común, porque no es exclusivo de lo estatal el producir valor público. Y yo creo que hay universidades efectivamente en Chile y en Estados Unidos y en otras partes, ¿no es cierto?, que son privadas y que están produciendo también valor público. Pero en este momento depende el heroísmo de los cuerpos académicos y directivos. Eso. No nos queda mucho tiempo, pero quiero tirarles una pregunta fácil a lo mejor. No está el subsecretario Orellana. ¿Cómo le ayudamos, entre comillas, al gobierno? Hay una promesa de campaña, condonar el CAE, está sobre la mesa. Hay una restricción presupuestaria, está sobre la mesa. ¿Qué se puede hacer con este proyecto? Porque Pablo, no te quiero criticar, pero te critico, llega muy lejos en sus propuestas, bien, pero estamos en un escenario de hoy, ¿no es cierto?, donde hay un gobierno que hace una promesa política, condonar el CAE, donde hay una restricción presupuestaria y hay algo que hacer. Entonces, una posibilidad es decir,
que quizás es la propuesta de Carlos Williamson, guarde su proyecto para una próxima oportunidad. Esa es una respuesta. Pero hay algo que rescatar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que liberásemos el copago de los alumnos de sextos del 60% para arriba? Por ejemplo, ¿flotaría este proyecto? ¿Qué podemos decir? ¿Hay alguna salida? ¿Qué salida se les ocurre para el proyecto con las condiciones actuales? Porque la discusión de Pablo es súper interesante, pero una discusión, empecemos de nuevo, que creo que hay que tenerla. Pero, ¿se les ocurre qué parche o buen parche se le ocurre al proyecto actual? ¿Quién quiere tirarse al agua? Harald. Primero, creo que la condonación está razonablemente bien resuelta, atendido la promesa. Yo habría invertido 0 pesos en la condonación, creo que no tiene ningún valor social, y habría tratado de buscar un mecanismo de reprogramación donde todos se pusieran a pagar. Pero entendiendo la camisa de fuerza que se puso el gobierno, creo que quedó adecuadamente bien resuelta. El problema que tiene es que no es evidente que las personas se quieran sumar a la reprogramación. Y básicamente porque los estudiantes quedaron, o sea, las deudas educacionales quedaron fuera hoy día por ley del informe comercial, digamos. Entonces, ¿cuál es el incentivo real? El proyecto no tiene ningún incentivo real para subirse a esto. Si se subieran al proyecto, yo creo que está razonablemente resuelto, y yo le pediría a eso que fuera además mint-tested, porque todos los beneficios no son mint-tested, o sea, no se exige una condición socioeconómica particular para recibir el beneficio, digamos. Entonces, por ahí podría... Y en el caso del... Yo no entiendo por qué el gobierno quiere gastar tanta plata en el subir el arancel de referencia al arancel regulado, pero si está dispuesto a hacerlo, quiere incurrir en el costo, yo diría, bueno, apliquémosle la misma norma de la gratuidad. O sea, la gratuidad hoy día tiene la posibilidad de cobrarle para los deciles 7 y 8, 40%, y del noveno, 60%, y el de... Si traspasa esa disposición a esto, yo creo que el proyecto sería relativamente manejable. ¿Algún otro aporte creativo? Claudia, Pablo. Bueno, siempre yo creo que yo quiero rescatar lo que propone Pablo en términos de que aquí es muy importante tener una estrategia nacional de largo plazo, poner el foco donde se está agregando más valor y pensar en un sistema que tiene que estar preparado para ser muy flexible, además, ¿no? O sea, tenemos cambios en todos los ámbitos de la vida del planeta, y por lo tanto el contar con personas con las competencias para seguir aprendiendo y siendo ciudadanos de bien, finalmente, ¿no? Aportando al bien público del país y de nuestro mundo en los próximos años, requiere mucha especialización, mucho expertise, mucha eficiencia y flexibilidad. Por lo tanto, ojalá la discusión fuera de un nivel más alto. Suena razonable, como mencionaba, poder cerrar el sistema de reorganización y condonación de deudas en la línea de lo que está propuesto. Creo que mantener el sistema de copago tal como está, con algunos otros determinantes, digamos, pero permitir el financiamiento de la familia le otorga flexibilidad a los proyectos educativos, entendiendo la rigurosidad que tiene que haber en el valor público que los proyectos están entregando. Y quisiera mencionar un par de puntos más que yo creo que podrían enriquecer este proyecto, que es no concentrarnos solo en el pregrado presencial, ¿no? Posgrado también es una oportunidad muy importante para nuestro país. Nosotros tenemos en promedio 2% de la población adulta con posgrado en relación a un 15% de la OECD, y de nuevo, Chile es el país donde hay un mayor premio salarial al posgrado en todas las edades, ¿no? Por lo tanto, hay un espacio importante ahí también para seguir invirtiendo en el desarrollo de las personas. Y, por otra parte, vemos hoy día, principalmente en el sistema de formación técnica en el mundo, hay una tendencia a sumar programas a distancia, principalmente para abordar a personas que son mayores, que tienen otras responsabilidades, que requieren otra flexibilidad para estudiar. El CAE permitía a las instituciones
técnicas poder financiar programas a distancia y el FES no, ¿no? Entonces, creo que el FES también debería tener una mirada que apuntara a la flexibilidad y a la modernización del sistema y al avance del sistema, y no solo concentrarse en un poco mirar hacia atrás, ¿no? Podría ser parte de un acuerdo político, adicional, que no vaya en el proyecto de ley, pero que exista ese compromiso de analizar el futuro. Yo me acuerdo, Harald, no me acuerdo cuando se discutió la ley de educación superior, en ese periodo las universidades australianas sacaron como una declaración qué es lo que las universidades le ofrecen al país, y eso también pongámoslo del lado del sistema universitario. Las universidades tampoco han hecho esa declaración, ¿eh? De repente las universidades aparecemos siempre pidiendo más plata al Estado, al país, que obviamente, pero no hay una apuesta de qué es lo que las universidades le ofrecemos al país, ¿eh? Y en ese sentido las universidades australianas dieron un testimonio importante. Don Pablo, ¿qué arreglo le harías al proyecto? ¿Ves alguno? Yo creo que es difícil seguir parchando. Creo que se compró el mercado con las medidas que han ido ocurriendo en el tiempo, y se vio que el mercado no está funcionando, entonces ahora sigamos comprando. Yo creo que hay que hacer una mirada distinta, y creo que no es una buena idea seguir gastando más recursos. No creo que estemos en el Titanic, no creo que nos estemos hundiendo, pero creo que hay que modificar el rumbo, porque si seguimos en ese rumbo, no sé, miren la productividad, miren todos los indicadores, hay algo que nos están dando. Entonces, seguir profundizando en un mecanismo que ha fracasado, yo creo que no tiene sentido. Bien, o sea... Dale, adelante. Que se me olvidó yo le pondría un artículo transitorio que dice que se van a reestudiar los aranceles regulados. Yo creo que tienen que ir hacia valor agregado. Porque el gran problema del sistema universitario chileno es que no está agregando mucho valor a sus egresados. Tú miras los estudios de alfabetización numérica y lectora de los egresados de las universidades chilenas y son paupérrimos. O sea, hay habilidades básicas que no están siendo entregadas por el sistema universitario en general. Y esa cuestión es complicada desde el punto de vista de la productividad del país en el futuro. Entonces, y eso, la señal de aranceles regulados pensado en costos, es muy mala desde el punto de vista del sistema universitario. Ya, yo ironizaba un poco con Pablo, pero creo que la pregunta del trasfondo, del futuro de las universidades, el sistema de financiamiento, y tú lo bajas, Harald, en el tema de los aranceles, es una pregunta que permanece más allá de este proyecto. Teníamos el propósito de terminar puntualmente a las 10:30, ya estamos algo sobregirados. Hay un café, a los que nos han seguido a través de YouTube, esto, bueno, ya nos siguieron, pero esto va a estar en la página web en YouTube, así que lo pueden ver de manera desfasada, y el muy bueno PowerPoint de Carlos Williamson también va a estar disponible. Y a los panelistas, 1.000.000 de gracias por su participación, y este tema probablemente va a continuar en conversaciones. Muchas gracias.